Amada Iglesia, paz sea con todos ustedes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, hermano Mario, por lo de joven. Queridos hermanos, trajo un versículo también clave el hermano Mario, que decía: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Con la ayuda de Dios quiero traerles un mensaje para que comprendamos quiénes somos. Y los jóvenes ya han cantado hacia dónde vamos. Quiero aclarar primeramente dos cositas para que entendamos cómo son las cosas. La creación de Dios es interesante porque Él creó todo a un sistema sujetado a leyes. Por ejemplo, creó el átomo pequeñito, ese átomo unido crea moléculas, después esto unido crea bloques y así va. La Tierra es el mismo sistema, el sistema solar con sus electrones girando alrededor y las galaxias, y todo así es unido. El individuo también es creado así, a esa manera. Después se acopla a una mujer, crean una familia, esa familia después se reúnen en un grupo familiar, esas familias después son pueblos, son estados, son naciones, y se va expandiendo. Lo mismo pasa con la iglesia. Somos iglesia primeramente como miembros, después como familia, nos reunimos como iglesia local, después, como en esta mañana, somos iglesias de diferentes lugares, y luego esto es una antesala. Esto representa lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, quiero hablarles también de las familias. Todas las familias, o el grupo familiar no es igual uno al otro. Hay lindos, hay feos, hay petizos, hay altos, hay comprendidos, hay incomprendidos. Y esto le va a tocar a mí, mis hermanos. Hay mimados por los padres, hay otros que son más inteligentes, hay otros que le va mejor, hay otros que recibieron más herencia. Y esto, hermanos, tenemos que comprender para ir a este tema. Ya la vez pasada, cuando el año pasado traje una prédica y le hice una misma pregunta y le voy a hacer a ustedes, a todos, aquella vez fue para la congregación de Oberá. ¿Qué prefieren? ¿Democracia o monarquía? Piénselo. Y aquel sábado me respondieron democracia. Hermanos, estamos muy acostumbrados al entorno en que vivimos. Estamos acostumbrados a ver los rostros que son iguales o son comunes para nosotros, pero no lo es afuera. Escuchamos en esta semana que pasó el atentado en Moscú, por ejemplo, tayikos. ¿Quiénes son esa gente? Y nosotros creemos que todo el mundo es igual a la sociedad occidental. Y no es así. Nosotros somos privilegiados en vivir aquí. Y la palabra de Dios va a explicar por qué somos privilegiados. Creemos que todo el mundo es cristiano. Y la verdad es que no. Para responder esta pregunta que le hice, si democracia o monarquía, Lucas capítulo 22, voy a ir leyendo rápido. Dice así: yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi reino, en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ha respondido la pregunta? Reino, un rey. Y estamos no habituados a cómo se debe tratar con un rey, con una familia real. Nosotros pensamos que todo es democracia en el mundo y no lo es así.
Y la segunda parte de este versículo me llama la atención. Sentados en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y siempre tomamos el nombre de Pedro, y lo voy a tomar también en esta mañana. Pedro una mañana estaba pescando, las preocupaciones de él sería: esta corriente del Niño no me deja sacar pescados, el agua está fría, las redes voy a tener que cambiar el año que viene, mis socios parece que no andan bien como yo quiero, el barco no está andando como tenía que ser. Y se le aparece un hombre: sígueme, yo te haré pescador de hombres. Y como el hermano Mario había leído, Pedro, cuando Jesús le dijo este versículo, tampoco entendió. Pero cuando esté sentado allá, seguramente el Señor le va a decir: Pedro, encárgate de toda la pesca mundial cuando va a ser el reino de nuestro Señor Jesús. Aprendí mucho en este tiempo, en este último gobierno, que decían que tenía poca gente de él, pero él estaba llamando. Y aquí el Señor Jesús le dijo: vosotros que habéis pasado conmigo en mis tribulaciones, yo le voy a asignar esto. Hermanos, y la otra palabra sobre las 12 tribus de Israel. Ahí tenemos que poner un freno. ¿Qué tribus de Israel? ¿Dónde están esta gente? Lo que nosotros conocemos es una tribu, la que está hoy en la tierra ahí batallando contra Palestina, contra el grupo Hamas, contra Hezbollah. Es una tribu, son los judíos. Son 9 millones de personas nomás. Una nación antigua como la de Israel tenía que tener muchas más gente. Pero ¿dónde están? Se desaparecieron, murieron. Vamos a dejar que la palabra de Dios después lo diga. En total hay 15 millones supuestamente de judíos esparcidos en todo el mundo. Judíos. Yo quiero saber dónde están las otras tribus. Queridos hermanos, el Señor Jesús en Juan capítulo 16 dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué quería decir acá el Señor Jesús? Él estaba hablando a los judíos, a la nación judía de aquel entonces, pero él dice: yo tengo otro redil. Parte de los hermanos adventistas dicen que el Señor Jesús dejó otros mundos y vino a salvar a este mundo. No es así. Vamos a ver con la palabra de Dios esto. La Biblia, cuando vamos a entender este tema, la Biblia grita sobre este tema. Y los profetas menores, ahí está clarísimo. Y tenemos que entender con qué ojos vamos a leer la palabra de Dios de ahora en más, buscándote dónde estás ahí. En el libro de Oseas, es un libro muy particular y habla acerca de esa mujer que fue infiel, hablando sobre Israel, las tribus del norte, y tenemos que entender también que las tribus de Judá y de Benjamín, las que estaban en el sur, esas pertenecían. Y el tema que pasó con estos, pecaron por supuesto, había un llamamiento a Abraham, a Isaac y a Jacob, y todo esto, la historia ya la conocemos, pero ahí es donde comienza a tener un llamado de atención. Cuando pecaron los de las tribus del norte, vinieron los asirios y le llevaron cautivo a esta gente. Y lo más interesante de todo esto es la palabra de Dios cuando envía a sus profetas, cuando van esposados, cuando van ya sin esperanza, Dios le dice: ustedes van a volver. O cuando el pueblo pasaba hambre, Dios mandaba a un profeta y decía: va a rebosar de alimento acá. Así es Dios. Parece que juega con nuestra paciencia. Y entonces esas tribus fracasaron, fueron llevadas cautivos, y el imperio asirio tenía una costumbre de poner gente diferente
en el lugar en que sacaron a esa gente. No así los babilonios. Por eso los babilonios, los judíos, volvieron, porque la tierra quedó desierta donde ellos estaban y llegó así que no perdieron su identidad. Los de las tribus del norte perdieron su identidad. Y vamos a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Perdieron, o sea, su identidad. Como ovejas, también a veces nosotros nos sentimos perdidos. Pero lo que quiero hablarles en esta mañana habla acerca de lo macro. No me voy a enfocar en el individuo, sino en lo macro, en todos los pueblos. ¿Quiénes son esos pueblos? Hermanos, en Oseas capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, hablando de esa mujer adúltera que pecó. Y esa es la historia de amor más grande, que no se hizo ninguna novela sobre eso, porque al pecar, al ser adúltera esa mujer, Dios mismo dice que la dio carta de divorcios, la mandó lejos, no quiso saber más nada con ella, pero pasado el tiempo, ese gran amor de Dios y de nuestro Señor Jesús, y vamos a entender por qué murió nuestro Señor Jesús. Porque había leyes que le decían que no, cuando te separas de una mujer no puedes volver más con ella. Ahora el Señor Jesús muere, vuelve con otra identidad resucitada. Ahora tengo el derecho de volver a casarme contigo. Ese es el amor de nuestro Señor Jesús. Dice así el versículo 14 del capítulo 2. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Interesante. Hermanos, a mi entender, y quiero hablar acerca de la inmigración, y ayer el hermano Janatsky decía que nosotros somos un pueblo alegre. Y esto hay que explicarlo un poco sobre la inmigración brasilera. Brasil, cuando estaba en su tiempo que decidía qué nación va a ser, tenía muchos africanos, la esclavitud africana estaba, y el gobierno brasilero dijo, no vamos a tratar de ser más europeos a eso. Entonces mandaron cartas a Europa para que vengan inmigrantes allí. Todo comenzó con la revolución industrial, cuando las grandes aglomeraciones en Europa se formaron alrededor de las ciudades y las personas que quedaban en el campo quedaban pobres y necesitaban buscar otro destino. Así también pasó con el pueblo de Israel, con los judíos especialmente. Muy interesante cuando estaba estudiando este tema. La tierra estaba habitada por palestinos, y vamos a tomar el caso de Bukele. Él dice que sus padres, sus abuelos eran palestinos, pero ¿qué pasó? También salieron de ahí. Entonces dio el tiempo para que los judíos que estaban en Europa puedan ir ahí. Estaba todo redondo. También cuando escuchamos en la escuela que Sarmiento hizo un plan también de expansión del territorio argentino, llamando a habitantes de Europa que vengan a habitar el suelo argentino. Eso está en el preámbulo. Entonces, hay un plan de salvación que Dios quería traer a esa mujer al desierto. En Apocalipsis también dice la misma palabra, que iba a escapar al desierto y ser sustentada allí. Hermanos, como le dije, nosotros estamos habituados a ver caras siempre iguales. No es así en el mundo. Estamos en una ciudad de Oberá que es excelencia por la cantidad de templos evangélicos que hay. No es así en todos lados.
miraba el programa de Pablito Imhoff, que cuando él iba con su moto subiendo la ruta 40, lo primero que llegaba a algún pueblo es ver la iglesia católica que hicieron allá por los 1600. Pero cuando llegó a Bolivia se encontró con no hay iglesias acá, dijo. Hermanos, estamos tan en una sociedad que creemos y no valoramos y no entendemos, pero cuando vamos afuera, la vemos. Jeremías 35. Vamos a dejar que la palabra de Dios hable. Jeremías 35, versículo 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así, hermano Joel, estás hablando del pasaje que cuando murieron los niños fue tocado este pasaje. No. ¿Quiénes son los hijos de Raquel? La esposa amada de Jacob, José y Benjamín. Conocemos de memoria la historia de José. Pregunto, ¿cuántos hermanos fueron a buscarle a José? 10 hermanos. ¿Cómo lo encontraron a José? Rico, dueño de todo. ¿Cuántos apóstoles mandó el Señor Jesús a buscar a sus ovejas perdidas? Es una similitud hermosa. Tantos van a ir a buscar. Y por todo el mundo. Hermanos, es precioso esto. Tú y yo somos ovejas perdidas y no nos dimos cuenta. Hablábamos cosas que no entendíamos. Hoy muchas iglesias tratan de judaizar a lo máximo y nosotros tenemos una riqueza inmensa, que somos esas tribus perdidas. Créelo porque la palabra de Dios te lo va a decir acá. ¿Estaba muerto José para su familia? Sí, estaba muerto, pero fue hallado. Así ha dicho Jehová, reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Fueron esparcidas, perdidas. Versículo 17, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, los hijos volverán a su tierra. ¿Volvieron, hermanos? No todavía. Una tribu volvió a la tierra que Dios le juró a Abraham. ¿Desde dónde a dónde? Tiene que ser desde el río Éufrates hasta el río Egipto. Nunca fue cumplida hasta ahora esta palabra. David tuvo una pequeña parte, Salomón un poquito más, pero no, estas tierras son ocupadas todavía. Versículo 18 dice así, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Quién era Efraín? El hijo de José. Se dividieron, Jacob bendijo, de ahora en más ellos van a llevar el nombre. Queridos hermanos, continuemos. Porque después que me aparté, dice Efraín, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Hace una pregunta a Dios, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. Por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel.
vuelve a estas tus ciudades. 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. En otra versión dice, la mujer buscará al varón. ¿No está buscando la sociedad occidental a nuestro Señor Jesús? Claro que sí. No es así en todo el mundo. Continuemos. En las parábolas de nuestro Señor Jesús, cuando vamos entendiendo esto, vamos tomando cuenta. Dice que el Señor Jesús cuenta una parábola. Dice, había un hombre que tenía 2 hijos. A uno le dice, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo, sí, voy, pero después no fue. ¿Podemos ponerle nombre? Judá. Era la encargada de hacer el trabajo, pero no lo hizo. Se quedaron ellos en su ambiente, en sus leyes, ahí, y ni recibieron a nuestro Señor Jesús. Pero al otro hijo le dice, ve a trabajar a mi viña. No, no voy. Se perdió por el mundo. Pero después, arrepentido, vuelve y hace la obra. La obra está haciendo esas tribus perdidas de la casa de Israel. O sea, nosotros estamos haciendo el trabajo. Y la más interesante, que cuando yo escuché esto, no lo podía creer. Tantas veces leímos esta parábola y no entendíamos. La parábola del hijo pródigo. Vamos a ponerle nombre también a estos 2. Dice uno, dame la herencia que me corresponde. Y el padre le dio. Efraín, se fue, malgastó todo, perdió todo. Pero llegó un hambre a la tierra. Podríamos decir que la Edad Media, cuando estaba todo, no había, parece la palabra de Dios, no era, estaba reprimida, estaban siendo perseguidas. Y se fue y trabajó para un hombre, cuidando cerdos. ¿Hasta dónde cayó las tribus perdidas? Pero dice, pensó en su corazón, volveré a mi padre, porque allí hay abundancia. Se dio cuenta que tenía que volver. Y esto comenzó a través de las iglesias, con Lutero, tal vez los protestantes, empezaron a buscar, entender, no es así como estoy viviendo, tengo que cambiar. Y comienza un camino de regreso al Padre. Y dice que el Padre lo vio venir, y notemos que no es en la casa, sino salió a recibirle. Le puso vestiduras nuevas y un anillo. Desde ese entonces, las naciones occidentales comenzaron a progresar tanto económicamente, tanto llevando el mensaje a todo el mundo. Todo el mundo fue tocado. Y lo voy a decir, queridos hermanos, por los imperios ingleses, portugueses, conquistaron y llevaron a África, a la India. Encontramos iglesias esparcidas por todo el mundo, hasta en la Antártida hay hijos de Dios viviendo ahí. No lo vemos, pero están ahí. Y como le decía hoy, hay hermanos que no entienden, de nuestra familia tienen otros pensamientos. Estos hermanos también tienen otros pensamientos, pero van a ser reunidos. ¿Cuándo? Vamos a verlo. Isaías 49, vamos a preguntar si son pocos o muchos estos que van a volver. Lean, hermanos, Isaías, lean Jeremías, los vuelvo a decir. 49, lean con atención 19 al 21. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún a los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Escuchen esto. Y dirás en tu corazón, ¿quién engendró estos?
porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió a estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? ¿Entiende? Preciosa palabra, hermanos. Vamos a Isaías 60. Isaías 60, versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. De lejos van a venir. De los confines de la tierra hasta allí fueron esparcidas. Y ahora la pregunta es, ¿y dónde están? Y no hay otra respuesta. No están escondidos, están visibles. Versículo 8 del mismo capítulo. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Un versículo muy conocido. Y si nos ponemos a observar, las palomas cuando salen del palomar, vuelan lejos y vuelven a su lugar. Así lo comparaba nuestro Señor. Ahora vamos a hacernos una pregunta, como no lo hizo Pedro, tampoco la hicimos nosotros. ¿Por alguna vez te imaginaste vivir en Irak, en Jordania, en el Sinaí, en el Líbano? Yo tampoco. Pero así como Pedro, como Jesús le cambió la vida a Pedro, así te va a cambiar a ti cuando estés allá, como cantaron los jóvenes. Mateo 24, 31. Muy conocidos los versículos. ¿Quién hará esa obra? Y no es para que empieces a vender tus cosas y piensen a mudarte para allá. Todo tiene un proceso. 24:31 Mateo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y si Jesús lo dijo, lo va a hacer. Vamos a Ezequiel. Repetidas veces leímos este pasaje y no lo entendíamos. Ezequiel 36, versículo 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué, porque era necesario que eso acontezca. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El reino, como lo pensamos, también lo tenemos que releer un poquito, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Nuestros abuelos escaparon de Europa por el hambre. Desde allí vinieron. ...37, la misma página, y esto le mandé a mis hermanos queridos cuando perdieron a su madre. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel, hablando de los huesos, del valle de los huesos secos, de la casa de Israel, no de Judá, de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Claro, todo era para la tribu de Judá, supuestamente. Pero dice, y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos.
Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Con gran aprecio vamos ahora además, cuando vamos a un velorio, vamos a entender qué hay de estas tumbas que se cierran, pero un día van a ser abiertas por los ángeles y van a volar como las nubes, como dijo. Dios añada la bendición sobre nuestras vidas. Y queridos hermanos, de ahora en más, cuando vean algún gringo andando por ahí que no viene a la iglesia, sepan, es una oveja perdida. Necesita esa palabra de Jesús para que entiendan, yo quiero revelarte tu identidad. Vos sos muy especial. No vayamos ahora, vos no guardás el sábado. No, tiene un valor, un precio esta persona y necesita que se lo aclaremos como fuimos aclarados nosotros. Dios te bendiga, querido joven. En esta noche, cuando el pastor diga, Jesús te ama, estás en el desierto y Jesús está hablando a tu corazón como lo habló a esa mujer. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.